El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante que probablemente muchísimos ya hemos escuchado, pero el Señor hoy quiere recordarlo. Y he titulado la palabra de hoy, Tiempo de Restauración. Qué importante es tener ese término en nuestro corazón y en nuestra mente. He creído en el nombre de Jesús junto con mi esposo que este tiempo no es casualidad, que el que estemos hoy en la iglesia nuevamente de manera presencial es porque el Señor quiere restaurar, es porque el Señor quiere traer cosas nuevas a nuestra vida. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar receptivos y expectantes a todo lo que el Señor quiere darnos. Pero antes de iniciar vamos a definir lo que quiere decir la palabra restauración. Vamos a colocarnos en la tónica del término. Y dice, reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, un edificio o una cosa. Otra definición nos dice, modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que la restauración tiene que ver mucho con lo que antes estuvo dañado, estuvo roto, estuvo perdido, ¿cierto? Y si lo relacionamos con una persona, la restauración dice que es reparar o recobrar, volver a poner una cosa en el estado en el que antes estaba. Y encontramos además diferentes sinónimos de lo que es la restauración. Y dentro de esos encontramos reparar, renovar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor empieza a restaurar nuestra vida, también empieza a hacernos nuevamente. Comenzamos a ser nuevas criaturas. Aparte de eso, también tiene que ver con la reconstrucción. Entonces quiere decir que el Señor va a comenzar a sacar todos los escombros que hay dentro de nosotros para poder hacer de nosotros la hechura perfecta, el diseño que Él ha pensado para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de restauración, es importante tener en cuenta estos sinónimos. Cada uno de ellos tiene que cumplirse. No es que voy a ser restaurada solamente en un área y en la otra no. No, el Señor aplica restauración en nuestra vida de manera total, todo el tiempo además. Entonces ahora sí vamos a entrar a la palabra. Vamos a leer Juan 2 del 13 al 20. Y miren lo que dice. Jesús despeja el templo. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en su mesa cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo de la casa de Dios me consumirá. Y en esta parte que viene quiero que presten mucha atención. Verso 18. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo en 3 días y en 3 días yo lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú podrás reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo esto acerca del templo, se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Habían convertido el templo del Señor en todo menos en lo que el Señor quería que funcionara el templo. Pero a mí me causó curiosidad esa parte en la que Jesús le dice, sí, destruyan el templo, que yo lo voy a reconstruir en 3 días. Y lógicamente Él se estaba refiriendo a sí mismo, a la resurrección y todo lo que iba a suceder. Pero
así como a mí me causó curiosidad eso, yo quiero que ustedes hoy entiendan que esa palabra también la está diciendo el Señor a nuestra vida personal. Todo, absolutamente lo que nosotros considerábamos perdido, destruido, dañado por el enemigo, hoy el Señor lo puede reconstruir. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Yo creo que el Señor hoy puede reconstruir absolutamente lo que estaba dañado y lo que yo daba por perdido en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y por qué surgió toda esta palabra? Bueno, esta palabra, como yo le decía a mi esposo, es de pandemia, es de la época de la pandemia. Porque en la época de la pandemia nosotros nos habíamos trazado muchas metas. En el año del 2020 estábamos muy contentos porque el Señor venía obrando de una manera espectacular. Y nosotros creíamos que íbamos a ir por más. Y no fue la excepción el año anterior. Pero hubo momentos en los que nosotros dudábamos del poder de Dios. Hubo momentos en los que tuvimos que perder cosas muy importantes en nuestra vida. Hubo momentos en los que incluso yo perdí oportunidades muy importantes en mi vida. Y yo me cuestionaba y decía, ¿cómo es posible que yo tenga que perder todo esto que he construido si es Dios quien me lo ha dado? Si es el Señor el que me ha dado todo esto. Pero de un momento a otro, lo perdí. Perdí incluso familiares, perdí relaciones. Y quizás hoy muchos de ustedes se encuentran en esa condición. Se encuentran en la condición en la que han perdido relaciones familiares, en las que quizás su relación de pareja no es igual. Han tenido algunas dificultades y se han cuestionado el poder de Dios. Pero hoy el Señor nos está diciendo, yo lo puedo restaurar. Yo puedo hacer que todo sea nuevo. Yo puedo hacer que todo sea transformado. Y yo puedo traer vida a lo que antes tú considerabas que estaba muerto. ¿Listo? Ahora, es importante que nosotros, como hijos de Dios, todo el tiempo tengamos presente que la restauración no es algo que, yo llegué a la iglesia por primera vez, reconocí a Cristo en mi corazón y ya yo fui restaurado, ya yo soy santo, santo, 1000 veces santo. Y bueno, sí, nosotros somos santificados, ¿verdad? Yo me considero santificada, pero también considero que estoy en obra de reconstrucción todo el tiempo. Que el Señor todos los días va enseñándome cosas nuevas y va transformando mi carácter. Y todas estas situaciones que de pronto nosotros pasamos nos llevan a eso, a que el Señor se pueda glorificar en nuestra debilidad, a que a través de la situación difícil que Satanás ha querido colocar en nuestra vida, todo el mundo pueda reconocer al Dios al cual tú y yo adoramos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él. Entonces, el día de hoy les voy a aconsejar 3 cositas muy importantes que debemos tener en cuenta al momento de querer adquirir restauración en nuestra vida, en cada una de las áreas de nuestra vida. Y la primera cosa que quiero que tengamos presente es que nosotros debemos aceptar nuestra responsabilidad personal frente a la situación en la que estamos. Estamos acostumbrados a decir, es que esto me pasó porque yo sí soy de malas. Es que esto me pasó porque el vecino que está al lado de mi casa me tiene la mala, como decimos los jóvenes. Me la tiene montada y no quiere que yo prospere. Es que esto me pasó porque mi jefe sabe que yo soy cristiano, entonces siempre me hace las cosas a propósito para yo quedar mal. Estamos acostumbrados a delegarle la responsabilidad de nuestra situación a los demás y no estamos acostumbrados a asumir esa responsabilidad personal que debemos tener. Nosotros debemos tener el carácter para decir y preguntarnos, ¿qué hice yo o qué dejé de hacer para encontrarme en esta situación? Probablemente no siempre nosotros vamos a ser directamente responsables de lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? Pero sí tenemos un grado de responsabilidad frente a nuestra situación. Y quiero que leamos en el Salmo 41:4 lo que dice: oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Y aquí vemos a David con un carácter bastante fuerte,
asumiendo su responsabilidad frente a lo que le estaba ocurriendo y diciéndole al Señor, sí, lo admito, yo cometí un error. No se reprochó nada, no se excusó por nada y le dijo, contra ti he pecado. No quiere decir que siempre sea de esa forma, pero sí ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, porque yo le contesté mal a mi mamá hoy. Y eso hizo que discutiéramos y que nuestra relación de familia se viera fracturada. O Padre, perdóname, porque hoy no corregí a mis hijos de la manera correcta. No te pedí sabiduría, no te pedí discernimiento y herí el corazón de mis hijos. Oh Señor, perdóname, porque le hablé a mi esposa de todas las formas y no la traté como si ella fuera un vaso frágil. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando vayamos delante del Señor. No excusarnos y no decir, ay, es que Él me habló mal, entonces por eso yo le contesté y Él se lo merece. O hasta que Él no venga y me pida perdón, entonces yo no lo perdono. Porque a veces somos como que hacemos como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces es importante, primero, hacerme cargo de la responsabilidad que yo tengo frente a la situación en la que estoy. Pero ¿cómo me hago cargo de esa responsabilidad? Dentro de ese primer punto también tenemos 3 incisos muy importantes. Vamos a leer Santiago 1:13 y miren lo que dice. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Primera cosa importante para asumir nuestra responsabilidad, no le delegues la responsabilidad a Dios de lo que te estás pasando. Dios nunca te va a tentar. Al contrario, Dios usa cualquier situación difícil que nosotros podamos enfrentar en la vida para Él glorificarse. Y siempre, casi siempre puedo decirlo por experiencia, porque todos cometemos errores, ¿verdad? Cuando nos pasan cosas difíciles, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo le sirvo al Señor? ¿Por qué si yo voy todos los días a la iglesia? No me pierdo ni un evento. Estoy en la oración todas las mañanas. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y en ese cuestionar estamos dudando del poder de Dios de alguna manera. Estamos delegándole la responsabilidad a Dios de lo que nos está ocurriendo. Y eso es un error bastante fuerte. Segunda cosa que debemos tener en cuenta para asumir nuestra responsabilidad frente a nuestra situación. Romanos 14:12 dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. No le delegues la responsabilidad de lo que te pasa a las otras personas. Las otras personas no son culpables de lo que te está pasando. Es probable que te ataquen, que te humillen, que te digan muchas cosas, pero ahí no está en juego lo que ellos hacen, sino cómo respondes tú frente a lo que las otras personas te hacen. Yo siempre digo, y con mis amigos siempre decimos, cada vez que alguien quiere atacarme, se pone a prueba mi carácter. Se pone a prueba todo lo que Dios ha construido en mí. Y es donde yo me doy cuenta de que estoy hecha. Entonces, aprender a no delegarle la responsabilidad a otra persona. Y en este primer punto vamos a repasar. Lo primero que debemos hacer para poder alcanzar restauración en nuestra vida es asumir la responsabilidad personal. Y dentro de esa responsabilidad personal hay 3 cosas importantes que acabamos de estudiar. No colocar excusas. Ir delante de Dios sin excusas y sin reproche. Segundo, no delegarle la responsabilidad a Dios. Y tercero, no delegarle la responsabilidad a otra persona. Ahora, avanzamos al segundo punto. Mentiras, les acabo de mentir. Vamos a leer Juan 1:8-10 y vamos a reafirmar el segundo punto que viene. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón.
¿Esto qué nos quiere, qué nos está afirmando? Que nosotros debemos asumir la responsabilidad y no creernos los más santos, los más, mejor dicho, que todo el mundo nos quiere hacer daño, todo el mundo nos quiere maltratar, todo el mundo, menos yo. Entonces debemos ser conscientes de que nosotros sí cometemos errores y que así como yo cometo errores, la otra persona también puede cometer errores, pero todo depende de mí, de cómo yo asumo esa situación, de cómo yo me lleno de las herramientas de Dios y digo, no, yo soy un hijo de Dios y yo voy a recurrir primeramente al Señor y voy a reconocer lo que hice mal, pero voy a cambiar. Listo. Ahora sí avanzamos al segundo punto. Y el segundo punto es tener un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Si nosotros queremos obtener restauración, debemos iniciar con un cambio de nuestra actitud personal. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a entender que incluso lo que a mí me duele, el Señor lo va a usar para bendecir mi vida y para bendecir a las personas que están a mi alrededor. Porque como dice la palabra, todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien, todo el tiempo. Eso no dice, no, algunas veces a los que aman a Dios les va bien y otras veces no. No, todas las cosas, absolutamente todo. Y esa es una palabra que creo que debemos tener rema en nuestro corazón. En mi familia lo hacemos, mi esposo y yo siempre decimos, todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Entonces, un cambio de actitud. Vamos a leer 2 Corintios 4, 17 al 18. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra mirada, nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser como nos está enseñando Pablo a través de este texto. Nosotros debemos ver las cosas que nos están sucediendo ahora como algo pasajero, pero la gloria que viene después de eso será mucho más grande. Porque no es nada más decir, yo pasé por ese proceso y ay no, pastor, yo me siento mal porque yo no he superado eso. Es enfrentar ese proceso agarrado de la mano de Dios y creyendo que yo voy a salir en victoria de esa situación. Que yo no me voy a divorciar porque tenga una discusión con mi esposo o con mi esposa. Que mis hijos no se van a ir de la casa porque yo les haya hecho una corrección. No, es entender que aunque esas cosas pasen, que aunque hayan dificultades, Dios es más fuerte que eso. Y yo debo tener esa actitud. No debo ensimismarme, no debo victimizarme y decir todo el tiempo, ay, es que mi hijo se fue de la casa porque yo lo hice mal, porque yo no lo supe corregir, yo no le supe hablar. Sí, ya hablamos de que hay que asumir la responsabilidad, pero no debemos quedarnos en eso. Debemos ir más adelante, debemos cambiar nuestra actitud. Todo depende de nuestra actitud. La restauración el Señor ya la dio, pero depende de nosotros creernos eso y declarar eso para nuestra casa y todos los días levantarme y decir, hoy voy a ser mejor esposo, hoy voy a ser mejor papá, hoy voy a ser mejor hijo, porque yo de esta salgo en el nombre de Jesús, porque esto es pasajero y la gloria que el Señor tiene para mi familia es maravillosa. Eso es lo que debemos pensar, de esa manera debemos actuar. Y lo tercero que debemos hacer para alcanzar restauración, vamos a leer Isaías 26:3 y dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Cuántos le dan un gloria a Dios por eso, verdad? Yo digo, wow,
El Señor guarda en perfecta paz a todos los que confiamos en Él. Eso quiere decir que el tercer inciso, el tercer consejo que hoy quiero darles para que podamos alcanzar restauración es poner toda nuestra confianza en el Señor. Toda, sin titubear, sin dudar, sin cuestionar. Sí, es difícil, porque a veces uno pasa por situaciones que uno dice, Dios mío, ¿yo cómo salgo de esta? Pero mi confianza está puesta en el Señor. Si yo voy a atravesar este desierto es porque el Señor algo quiere hacer a través de esta situación. Es porque el Señor va a traer algo nuevo después de que yo pase por todo esto. Y ahora vamos a leer Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Miren lo que nos dice este proverbio. Primero, confía con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Eso involucra nuestra alma, nuestro pensamiento, voluntad. Todo lo que yo soy tiene que aprender a confiar en el Señor. Y lo segundo que nos dice es que busquemos su voluntad en todo lo que hagamos. O sea que cuando yo confío en el Señor, yo no procuro restaurar lo que está dañado en mi casa con mis fuerzas, ¿verdad? Cuando yo confío en el Señor, yo recurro a la oración, busco la aprobación de Dios para tomar una decisión. Voy delante de Él y le digo, Señor, ayúdame porque yo de esta no puedo salir solo. Necesito que me digas por dónde debo caminar. Trázame el camino si es necesario, pero ayúdame. Entonces, esas dos cosas demuestran que yo estoy confiando en el Señor. Les voy a repetir, porque a mí me gusta repasar mucho para que no se nos olvide nada. 3 cosas muy importantes para alcanzar restauración. Asumo mi responsabilidad personal, cambio de actitud y coloco mi confianza en el Señor. ¿Listo? Y como es tan importante todo esto, y como yo les decía al principio, muchos de nosotros hemos perdido muchísimas cosas. Probablemente nuestra relación como familia no es la misma. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos chicos, de adolescentes, y siempre nos decían, es que no es lo mismo, yo ahora discuto más con mi mamá, peleo más con mi papá. Y siempre colocábamos como excusa el hecho de que no habíamos estado tanto tiempo encerrados en un mismo lugar, ¿verdad? Al principio nos tocó adaptarnos, aprender a sobrellevarnos, a soportarnos. Muchos comenzaron a hacer actividades que antes no hacían, muchos perdieron muchas cosas. Pero dentro de todas esas cosas, yo hoy quise traerles 4 cosas o 4 áreas en las que probablemente nos vamos a sentir identificados todos. Y es el área económica, el área emocional, el área espiritual y las relaciones. En todo tipo, relaciones familiares, de amistad, de noviazgo, de casados, lo que sea. Son 4 áreas muy importantes en las que yo personalmente considero, y bueno, de parte de Dios, que probablemente muchos aquí han perdido alguna cosa, han sentido que han fracasado. Y hoy el Señor, por su misericordia, por su amor, quiere restaurarlo. Yo creo en eso. Yo creo que el Señor quiere restaurar nuestra economía. Yo creo que el Señor quiere restaurar nuestras relaciones familiares. Yo creo en el nombre de Jesús que el Señor quiere restaurar nuestra relación con Él, nuestra área espiritual. Y hoy, en el nombre de Jesús, todo lo que nosotros considerábamos muerto va a cobrar vida. Porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿cierto? Entonces ahora vamos a estudiar una historia que todos conocen y es la historia de la parábola del hijo perdido. Y vamos a analizar cómo dentro de esa historia se cumplen los 3 consejos que le acabo de mencionar. Y aparte de eso, el Señor restaura cada una de las áreas que también les acabo de mencionar. Vamos a empezar a estudiarlo. Y dice la palabra. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre,
quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que muera. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Miren lo que pasa aquí al inicio de esta historia. Él tomó una decisión equivocada, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, de que debemos asumir nuestra responsabilidad. Aunque aquí todavía él no ha asumido la responsabilidad, pero nosotros ya nos estamos dando cuenta que él cometió un error. De pronto estaba joven, no pensó en el futuro. Quizás muchísimas cosas pudieron pasar por su mente, pero él le dijo a su padre, dame mi platica, que yo veré qué hago con ella, ¿verdad? Y él se fue, vivió su vida chévere, pero cuando la platica se le acabó, comenzó a vivir en una situación complicada. Y sigue diciendo, verso 15, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre le envió al campo el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Qué situación tan difícil. ¿Hasta dónde tuvo que llegar ese joven para darse cuenta de lo que había hecho? Nosotros probablemente no somos tan extremistas como este joven, pero muchas veces tomamos malas decisiones y por nuestra obstinación, por no querer asumir que nos hemos equivocado, seguimos más profundo y más profundo en situaciones difíciles en nuestra vida. El verso 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. ¿Qué acaba de pasar aquí? Él acaba de asumir su responsabilidad. Fue lo primero que hizo después de que se dio cuenta que ya no había solución para la situación en la que estaba. Y él lo primero que hizo fue pensar en su padre y decir, ya yo no soy digno de que mi padre confíe en mí. Asumió que se había equivocado. Tuvo los pantalones para decir, cometí un error, pero tengo que ir a pedirle perdón a mi padre. Pero no fue con ínfulas de grandeza y a decir, ay, ahora mi padre me va a perdonar y me va a poner en el mejor lugar y todo. Él fue con una actitud humilde. Con una actitud humilde. Y miren lo que sigue ocurriendo. Entonces, regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Aquí ocurren 2 cosas importantes. Primero, el papá tenía una actitud correcta. El papá no dijo, ay no, él se equivocó. Cuando él venga yo no le voy a abrir las puertas de mi casa. Ya él no es mi hijo, nunca más lo voy a aceptar. No. El papá se llenó de tanta emoción al verlo a lo lejos porque el papá tenía una actitud correcta. Y lo segundo que ocurre es que gracias a que este joven reconoce su error, él va delante de su padre y dice, y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Él va y se lo dice a su papá. En pocas palabras le está diciendo, papá, perdóname, porque yo me equivoqué. Hice las cosas mal. Y eso trae como consecuencia una restauración en la relación de padre e hijo.
por esa actitud de querer ir y reconciliarse con su padre, logró restaurar una relación familiar. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos, hemos tenido la intención de ir donde nuestros padres, pero nos arrepentimos porque fue mi papá el que me gritó? Porque fue mi papá el que me trató mal. Entonces, hasta que él no venga, yo no voy donde él está y le digo, papá, perdóname. O viceversa. También los papás a veces dicen, no, es que él se equivocó. Él tiene que pedirme perdón porque yo soy su papá. Pero ¿cuánto estamos aprendiendo en esta historia? De que es de reconocer, es de ir y decirle a la persona, definitivamente, yo lastimé tu corazón y necesito que me perdones. No alarguemos la bendición que Dios ya tiene reservada para nosotros. No le robemos la gloria a Dios y no creamos que nuestras posibilidades y con nuestras formas y a nuestra manera es la única posibilidad que tenemos para restaurar algo en nuestra casa. No. Solo si Dios está involucrado en el asunto, las cosas van a funcionar, ¿cierto? Ahora dice, verso 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos encontrado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¡Wow! Hermoso. Hermoso darnos cuenta de que cuando yo reconozco mi error, voy con una actitud correcta y todas las cosas se restauran, hay felicidad y hay fiesta. Porque qué feo es llegar a tu casa y encontrar a tu esposo amargado y vivir así todo el tiempo. Y si mi hijo me dice algo, entonces yo le contesto mal. Y si mi papá me dice algo, yo también le contesto mal. Y no te metas en mi vida porque es mi vida. Pero cuando yo doy mi brazo a torcer y reconozco que el Señor está ahí en el asunto y digo, voy a poner de mi parte para que esto funcione, el Señor comienza a sanar todas las cosas. Porque eso no es algo, como les decía al principio, no es algo que sucede solamente en un área de tu vida. Si yo restauro mi relación de pareja, yo voy a estar feliz. Voy a estar gozosa y voy a tratar bien a todas las personas que estén a mi alrededor. Pero si yo discuto con mis papás en la casa, voy a perder el examen, voy a tirarme el parcial. Y mi papá me va a regañar porque me tiré el parcial. Y se va volviendo eso una cosa, una bola de nieve enorme que después no vamos a poder desbaratar. Pero si yo voy primeramente delante del Señor y le digo, Padre, perdóname, porque he pecado contra ti primeramente. Y después voy y reconozco mi error delante de quien cometí el error. Entonces el Señor va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Y yo quiero, hermanos, que nosotros nos vayamos de este lugar creyendo que debemos cambiar nuestra actitud. Que debemos ceder al perdón. Que no es que el otro tiene que pedirme perdón. Yo puedo ir primero y decirle, perdóname, porque yo también me equivoqué, porque yo también hice esto. Y las cosas van a comenzar a cambiar. Incluso en las relaciones dentro de la iglesia. Muchas veces, a veces le hablamos mal a alguien sin querer. A mí me ha pasado muchísimas veces. A veces a los niños hay que tratarlos con mucho amor, con mucha dulzura. Y de pronto yo no tengo el carácter así tan dócil para hablarles. Y a veces le digo, hágame el favor y pórtese bien. Pero yo después digo, uy, no, yo no debía hablarle así. Entonces voy y lo hago como me enseñó la pastora, nuestra pastora, ¿verdad? Con amor. Voy, me agacho y le digo, hijo, mira, tú hiciste esto mal, pero yo me equivoqué. Yo no debía hablarte así. Y varias veces me dicen, sí, profe, usted no debió hablarme así. Entonces, tenemos que ser también capaces de ir y reconocer nuestros errores delante de nuestros hijos. No es volvernos súper vulnerables delante de ellos, pero sí es enseñarle que si yo reconozco mis errores delante de él, él lo va a hacer con perfecta paz. Él no va a decir, ay, es que mi papá cuando se equivoca nunca asume sus errores. Entonces yo tampoco, ¿verdad? Entonces debemos enseñarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo.
Sigue diciendo, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. ¿Cuántos aquí muchas veces nos hemos sentido identificados con ese hermano que le reprocha todo a su padre? Es que tú a mí no me bendices y yo soy fiel contigo, Señor. Es que a mí no me llaman para orar, pero al otro sí. Es que a mí no me dicen que vaya y haga esto, pero al otro sí le dice. Y esa es una actitud incorrecta. Nos lo está enseñando la palabra. Muchas veces asumimos esa actitud de ir y reprocharle al Señor. Pero ¿por qué ese que acaba de volver si estaba por allá lejos? Y no nos alegramos de que hayan vuelto esas personas a la iglesia, de que hayan regresado. Nuestra actitud debe cambiar. Nosotros debemos decir, wow, vamos a celebrar porque esa persona volvió a casa. Qué alegría que haya vuelto. Y sí, esa persona va a tener que pasar por un proceso, pero si el Señor me restauró a mí, cuando yo estaba roto, cuando yo estaba perdido, si salvó mi familia, salvó mis hijos, ¿por qué tengo yo que reprocharle a Dios que lo haga con otro? ¿Por qué? Si el Señor quiere dar restauración a todos, a todo el mundo. Es más, nosotros debemos ser facilitadores de esa restauración. Nosotros debemos estar pendientes de cuáles son esas personas que se han ido de la iglesia y llamarlos y orar por ellos, invitarlos y no desistir con ellos. Porque el Señor también tiene una bendición reservada para ellos. Entonces debemos cambiar de actitud. Luego dice, su padre le dijo a ese hijo que le estaba reprochando, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque el Señor nos juzga. Gloria a Dios porque a través de esta historia el Señor nos está demostrando que Él siempre está con los brazos abiertos para recibir a sus hijos, aunque se hayan ido por años. Aunque hayan negado su fe por años, el Señor está con los brazos abiertos para decir, aquí estoy, hijo mío, y el día que vuelvas, hago fiesta. Entonces, nosotros también debemos ser de esa manera. Y miren que cada una de las cosas que les mencionaba, en el sector económico, este hijo también fue restaurado. ¿Por qué? Porque reconoció su error. Su padre no escatimó en nada para poder festejar su regreso. Eso quiere decir que él tenía comida, tenía calzado, tenía vestidos, después de no tener absolutamente nada. En el sector relacional también fue restaurado porque la relación con su padre mejoró. En lo espiritual, hasta incluso en eso, porque al él reconocer su error y volver donde su padre, también estaba reconociendo al Dios que su padre adoraba. En todas las áreas él fue restaurado. ¿Por qué? Porque decidió reconocer su responsabilidad, cambió su actitud. Era altivo y se volvió donde su padre como una persona humilde y confió en que su padre lo iba a recibir. Él nunca dudó de que su padre no lo iba a recibir. Siempre confió y fue directamente donde él. Fue su primera y su única opción, fue su papá. Ahora yo les pregunto, y me pregunto yo también, cuando nosotros queremos volver a donde nuestro Padre, de verdad, Él sí es nuestra primera opción.
Cuando queremos ser restaurados en nuestra vida, de verdad sí recurrimos a Él primeramente. O vamos donde el vecino, vamos donde el amigo, o nos acostumbramos a ir donde el líder. No, yo primero voy donde mi Padre y le oro a mi Padre y le digo, Señor, me siento así, así y así. Hice esto mal, ayúdame. Y claro, el Señor te va a decir, ves donde el líder que te ayude y ore por ti, o ves donde tu hermano espiritual para que ore por ti también. Pero a quien yo debo recurrir primeramente es a Dios. Y a veces nos cuesta. Vamos a hacer esta pequeña oración. Padre Celestial, hoy te reconozco en mi vida. Hoy reconozco que necesito ser restaurado. Te acepto en mi corazón y decido empezar a caminar contigo. Decido empezar a conocerte. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo apartes de él jamás. En el nombre de Jesús, amén y amén.